Buenas tardes. Damos inicio a la sesión 623, hoy 13 de junio del 2023. Observaciones al acta, doctora Morales. Buenas tardes a todos. Sin observaciones, señor. Doctora Mogollón. Doctor Nakazaki. Buenas tardes. Ninguna observación, señor director de debates. Muchas gracias. No está el doctor Selvigón, ¿no? Bien. Doctor Reina. Buenas tardes con todos. Ninguna observación, señor magistrado. Doctora Hurtado. Buenas tardes con todos. Ninguna observación. Doctor Paredes. Buenas tardes, señor. Ninguna observación por mi parte. Bien. No hay despacho pendiente y conforme al estado de la audiencia, continuamos con los alegatos de cierre a cargo del doctor Nakazaki. Adelante. Nuevamente, firmando el acta del día. Perdón. Aprobado y está siendo firmado en este momento por el señor presidente. Bien. Adelante, doctor. Muchas gracias, señores miembros de la sala. En la sesión pasada nos quedamos haciendo el análisis indiciario de la Ejecutoria Suprema, donde se absuelve a Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes del delito de tráfico ilícito de drogas, documento que fue realizado en la sesión 540 del 21 de octubre de 2022. Y como estamos estableciendo, hay la necesidad de valorar, porque lo que hace la defensa es hacer una propuesta de valoración individual y de valoración global de la prueba, que finalmente ustedes son los únicos que pueden realizar esa operación. A nosotros en el alegato nos corresponde hacer propuestas de valoración. Lo que nosotros planteamos es que la valoración de toda la prueba actuada en este juicio tiene que hacerse a la luz de la prueba indiciaria. Y por eso es que estamos presentando cada uno de los documentos, en este caso, con la estructura de la prueba indiciaria que entendemos es la prueba de cargo y nosotros refutamos por qué nos resulta tal. El hecho postulado, señalamos respecto a esta sentencia absolutoria, el hecho base postulado es que Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de TIP. Y lo que es una constante en toda la actividad probatoria del Ministerio Público es que presenta un documento para que la sala deduzca cuál sería el indicio, porque no solo no señala el hecho base, sino que menos establece cuál sería la regla de la ciencia, la técnica o la experiencia que permitiría en este caso que una sentencia absolutoria se desconozca el efecto de cosa juzgada, porque solo así, si se deja sin efecto la cosa juzgada y Persiles Sánchez Paredes puede ser considerado autor del delito por el cual fue juzgado, entonces se construiría el hecho presunto. Como el hermano Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes cometió tráfico ilícito de drogas, Santos Orlando Sánchez Paredes también cometió delito de tráfico ilícito de drogas. Y este indicio hemos marcado que es de imposible construcción, convencional y legal, porque la ley prohíbe, la Constitución prohíbe que se pueda desarrollar actividad probatoria contra los hechos que han sido objeto de una sentencia que tiene efectos de cosa juzgada. Lo que plantea la Fiscalía, que el indubio pro reo aplicado en el caso permite desconocer el efecto de la cosa juzgada, no tiene aplicación, razón por la cual hemos señalado que este indicio no logra construirse. ¿Y por qué tenemos que hacer esta metodología, señores miembros de la sala? Porque en el auto de control formal de la acusación, donde se hizo control de constitucionalidad y legalidad de la acusación, porque el control formal tiene por objeto verificar la garantía de imputación necesaria. En la observación séptima y octava se cuestionó y la sala amparó que había un ofrecimiento incompleto de la prueba indiciaria, porque la garantía de imputación necesaria en toda su magnitud implica, es una garantía informativa de qué, por qué hechos te acuso, por qué esos hechos son delito, por qué esos hechos considero que están probados y por qué te corresponde determinada consecuencia penal. Ese es el alcance completo de la garantía de imputación necesaria.
razón por la cual la sala señaló que en el auto que Fiscalía debía brindar información, esto es postular cuáles eran los hechos bases, cuáles son las reglas de la experiencia, la técnica o la ciencia, o el hecho presunto que permite probar la circunstancia agravante de la pena, lavado de activos realizados en tráfico ilícito de drogas y organización criminal, que justifica la pena de muerte material, como la llamo, que se solicita en este caso porque mi patrocinado no tiene edad para cumplir la pena. No voy a hablar de las condiciones carcelarias, solamente edad y sumar. No resulta cualquier pena. Y dijo, ¿qué dijo la Fiscalía? En el presente caso se desprende no uno, ni dos indicios, sino de un gran número de intervenciones e investigaciones de las que se desprenden un cúmulo innumerable de indicios. Y la parte que corresponde, tienen todos particularidades claves en común. El mismo patrón conductual habitual a lo largo de varios años, esto es, modus vivendi y la vinculación delictiva intensa. Innumerables indicios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se han postulado y se han debatido en el juicio? Y si los indicios resultan el modus vivendi y la vinculación delictiva intensa, ¿qué significa eso? Quizás se refiere a delito habitual. Tenemos que deducir, por eso es que el auto era sumamente importante. Un cúmulo, innumerable de indicios. ¿Cuáles son esos miles de indicios que no se pueden numerar para saber cómo nos defendemos en el alegato de cierre? O el modus vivendi y la vinculación delictiva intensa. ¿Qué entendemos por esto? Por eso, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, nosotros hacemos un esfuerzo por establecer que se nos acusa y se nos pide una condena por prueba indiciaria. Y como prueba indiciaria tiene que ser examinada, ya que lamentablemente no fue ofrecida y debatida. Porque no olvidemos que trabajamos con una acusación no subsanada y que se ha tratado de sanear a lo largo del juicio. No trabajamos con prueba directa. No trabajamos con prueba directa porque la prueba indirecta, y acá me estoy basando en Davis Echandía, con el que suelo trabajar, la prueba directa es cuando existe identidad entre el hecho probado con la percepción del tribunal y el hecho objeto de prueba. Esto es, se les trae testigos, documentos, pericias que les permiten un contacto directo con los actos de lavado de activos y la actividad criminal previa. Y en realidad la prueba directa, la única que existe propiamente dicha o la principal es la inspección judicial, que es la única por la cual el juez tiene contacto con los hechos, con el objeto, con el cuerpo del delito. Todas las demás, y sin duda la indiciaria, el juez tiene percepción sobre un hecho que no es el constitutivo del delito. Y a partir de hecho sobre el cual tiene percepción o conocimiento, deduce. ¿Qué se les está señalando? Se les está señalando que funcionó SUNY. ¿Qué se les está señalando? Que SUNY lo único que hizo, su objeto social, fue acumular inmuebles. ¿Eso es lavado de activos? ¿Eso nos lleva a un delito fuente de tráfico ilícito de drogas? Esos hechos ustedes no los están conociendo directamente con ninguna prueba. Entonces, no admite discusión porque la sala lo estableció en el auto, no admite discusión que es un caso de prueba indirecta, es un caso de prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria supone algo que no se puede evitar. Trabajar, demostrar. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia plenaria casatoria 1/2017,
del 11 de octubre del 2017, en su fundamento 23º último párrafo señala: el vocablo indicios respecto del que debe aclararse la existencia de una noción técnica y otra común del mismo. La primera significación hace mención al hecho base, que permite enlazar con el hecho consecuencia o hecho presunto, como consecuencia de un razonamiento lógico causal del juzgador en la prueba por indicios. La segunda significación común, bueno, los indicios procedimentales, que no viene al caso. Pero la prueba indiciaria implica su hecho base, implica su regla de ciencia, técnica o máxima de experiencia y el hecho presunto. ¿Qué ha pretendido probar con los formularios DA6 la Fiscalía? Si es que vamos a trabajar con el rigor de una prueba indiciaria o de pruebas indiciarias múltiples, innumerables que no las puedo describir. Eso es lo que nos dice la Fiscalía. Son tantas que no puedo cumplir con el mandato de la sala, porque son demasiadas. No se pueden señalar. Bueno, los formularios DA6 no eran la prueba indiciaria. Los formularios DA6 son documentos. Y sobre esos documentos habría que establecer un hecho base. Como no lo ha hecho la Fiscalía, propongo que es el siguiente. El hecho base sería, segundo Manuel, segundo Simón Sánchez Paredes, estuvo involucrado en el tráfico ilícito de drogas internacional desde México a los Estados Unidos. La regla de la ciencia, la técnica o la máxima de experiencia omitida, no la ha señalado la Fiscalía. Y el hecho presunto, perdonen el error ortográfico, Santos Orlando Sánchez Paredes con sus hermanos Manuel y Persiles, entre 1985 y 1987, enviaron por lo menos 3 remesas por 400 kilos de pasta básica de cocaína a segundo Simón Sánchez Paredes para su procesamiento en el Rancho Luna desde una pinta clandestina de aterrizaje en Bayóvar, Piura. Esos formularios de A6, a partir del hecho base, que se estime, nosotros consideramos que es el único posible, tendría que establecer este hecho presunto. Y ya hemos trabajado que no, que los formularios de A6 no pueden construir estos indicios. ¿O qué pretende probar la Fiscalía con los actuados del caso de México? Porque acá lo que se ha debatido son documentos como si fuera prueba documental solamente. Pero la prueba documental per se no es la que se está planteando para condenar. Con los actuados de México, ¿cómo establecemos los actos de lavado de activos agravados por el tráfico ilícito de drogas de la organización criminal? Es evidente que se presentaron esos documentos para construir indicios. El constructor no dijo cuáles y lo tiene que decir el tribunal. Pero lo cierto y lo concreto es que por su contenido, el único hecho base sería que segundo Simón Sánchez Paredes estuvo involucrado con el tráfico ilícito de drogas de México a USA. Vuelven a omitir regla de ciencia, la técnica o la máxima de experiencia, y eso tiene un costo porque la regla debería debatirse. Por ejemplo, se quiere debatir si está bien establecido o no los ingresos informales por el transporte. ¿Cuál ha sido la regla de la ciencia económica que ha planteado la Fiscalía que debemos debatir en este tema? Porque la sala no va a establecer la regla. Peor si hubiera sido una máxima de la experiencia, ¿no? No vamos a conocer las máximas de experiencia recién en la sentencia. Y allá hay una omisión, ni se ha tocado. Y el hecho presunto siempre será el mismo, el que hemos establecido en la primera sesión, una imputación correctamente establecida, a pesar de la acusación no subsanada, pero en su vinculación con el auto de apertura de instrucción y la denuncia fiscal. Y es Santos Orlando Sánchez Paredes
con sus hermanos Persil y Manuel entre 1985 y el 87, por lo menos 3 remesas de 400 kilogramos de pasta básica a Segundo Simón para su procesamiento en el Rancho Luna desde una pista clandestina de Bayóvar hacia México. Este hecho presunto ha logrado ser establecido con la documentación de México, porque este juicio no es si en México hubo tráfico ilícito de drogas. Acá no están procesados los señores que intervinieron en esos hechos. Este juicio no es sobre si asesinaron a Segundo Simón Sánchez Paredes. Este juicio es por actos de lavado de activos que hemos señalado, agravada la pena por tráfico ilícito de drogas en estos términos y organización criminal. Eso lo prueba de manera directa formularios de A6, lo prueba de manera directa actuados del caso Rancho Luna en México. Definitivamente no, tendríamos que sacarlo indiciariamente. Pero este es el indicio que tendría que establecerse. Y eso, tanto en el formulario de A6 como en la documentación de México, hemos establecido que estos indicios de cargo no se construyen. Acá no están los innumerables indicios que la Fiscalía no podía describir en la acusación. ¿O qué pretende probar la Fiscalía con los documentos policiales, atestados policiales, partes, con los documentos fiscales, disposición de no formalización de investigación preparatoria, o con las sentencias absolutorias de auto de sobreseimiento definitivo que ha presentado como prueba documental de cargo? Por ejemplo, acabamos de ver la sentencia absolutoria de Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, o el atestado 116 ayer, sobre los hallazgos de trazas en lonas. ¿Qué quiere probar la Fiscalía con esta documentación policial, fiscal, judicial? Prueba directa nuevamente no es, porque ahí no llegan ustedes a la percepción de los actos de lavado de activos, no llegan ahí al tráfico ilícito de drogas cometido en estos términos, un transporte internacional de droga. Siempre los van a llevar a hechos sobre los cuales hay que hacer inferencias, deducciones, prueba indiciaria. ¿Cuál sería el hecho base con toda esta documentación que estamos viendo? Hay varios hechos base. Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, Lucio Enrique Tijero Guzmán, Santos Orlando Sánchez Paredes estuvo involucrado o estuvieron involucrados en tráfico ilícito de drogas. Y con una regla nuevamente omitida por la Fiscalía, el hecho presunto que se tiene que probar en el grado de certeza es este transporte. 3 transportes de droga en el periodo 84-87 por 400 kilos de pasta básica de cocaína desde un aeropuerto clandestino en Bayóvar, Piura. Y esos documentos, como vamos a ver porque los estamos analizando, vamos a llegar a la misma conclusión que con los DA6 y vamos a llegar a la misma conclusión que con los actuados de México. No prueban en el grado de certeza la actividad criminal previa que tendría que ser generadora de los efectos o ganancias ilícitas lavadas. Por eso es que hablamos de análisis indiciario. Nos resistimos a pensar que es un problema de prueba documental, prueba testifical, prueba pericial. No se cumpliría con la exigencia de la mínima actividad probatoria si la sala en la sentencia prescinde de hacer la operación probatoria sobre la base de la prueba indiciaria. La prueba indiciaria que tiene que haber aportado el Ministerio Público y en contraindicio la defensa. Por eso, por ejemplo, en el atestado 116, todo se construye, este es otro atestado por si acaso, en el 116 que vimos ayer, todo el caso se construye si hubo trazas o no de pasta básica de cocaína en las 2 lonas.
para que tenga relevancia si fue la misma persona o no, para que tenga relevancia si estuvo bien o mal, que transfiera la propiedad, que simule la transferencia de la propiedad de los vehículos. Para que todo eso tenga sentido, hay un hecho base que tiene que estar perfectamente probado. Había trazas de masa básica de cocaína y eso lo hacía traficante de droga. Pero el auto de sobreseimiento definitivo, la pericia química en auditoría, la química forense, neutralizan o no neutralizan ese indicio que le dé sentido a todo. Por eso les ruego, no es este atestado qué me significa o este documento qué me significa. Es, ¿hay un tejido indiciario o no hay un tejido indiciario? Por eso es que insistimos, análisis indiciario del atestado policial 22, en este caso hice del 18 de marzo de 1982, oralizado en la sesión 531, del 27 de septiembre del 2022. ¿Cuál es el indicio que tiene que extraerse de este atestado? Nuevamente, como la fiscalía no lo establece, porque la sala le dijo, señala los indicios y dijo, son innumerables, no puedo, porque acá no hay modus vivendi, no recuerden lo que dijo hace un momento, modus vivendi y intensidad, vinculación intensa con el delito. Los DA6, los documentos de México. Acá, en este atestado 22IC, el hecho base solo podría ser uno, porque se refiere a Persiles Sánchez Paredes, que es mencionado. Ni siquiera es una investigación contra Persiles Sánchez Paredes. Es una de tantas investigaciones donde mencionan a una serie de personas, colombianos, Porras, etcétera, Montesinos en alguna, Persiles Sánchez Paredes. Entonces, el hecho base solo podría ser uno, porque el documento no puede establecer algo más allá de su contenido. Sería Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito. La fiscalía tendría que haber postulado. Sí, adelante, señor director. Parece. Sí, porque seguimos. A ver, nosotros, Juan José, revisa. Estamos, ¿no? Pero todos sus casas se les caigan, ¿no? Señor director de debates, disculpe la interrupción, pero no se le ha escuchado. Es que se nos ha ido la pantalla, doctora, y estamos Ok. casi. Entonces no es. Ustedes nos escuchan normal, doctora, ¿verdad? En estos momentos sí, pero hace un momento que me parece que hubo una interrupción, no se le escuchó. Escuché como, bueno, vi la imagen que parece que el doctor Nakazaki se dirigía a usted, pero no se le escuchaba. Ya, en realidad es la pantalla que para nosotros la que se interrumpió, pero si estamos todos comunicados no hay ningún problema. Mientras tanto llama de servicio de informática para que nos ponga la imagen. Bien, podemos continuar, doctor. Adelante. La conexión de Google está bien. La estamos siguiendo, está bien. De Meet, perdón. Bueno, entonces señalaba, repito, en todo caso, lo que estamos estableciendo es ya el análisis indiciario del primer atestado policial, que es el 22IC del 18 de marzo de 1982. E insistimos, análisis indiciario, no valoración de prueba documental, que es algo distinto. ¿Y por qué es algo distinto? Permítanme insistir. Disculpen, pero es fundamental para la defensa. Si fuera solo prueba documental, habría que analizar autenticidad y contenido. Esa es la valoración de la prueba documental. ¿Es auténtico el documento? ¿Se le puede atribuir al autor? Sí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué contiene? Pero esa no es la prueba que se nos trae. Porque hay que probar actos de lavado de activos y hay que probar las agravantes. No hay que probar que Persiles Sánchez Paredes fue investigado en 1982. Ese no es el juicio. ¿Cómo juzgarlo a un muerto? Entonces, el hecho base postulado por la Fiscalía sería Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas según el atestado.
No nos señala la regla de la ciencia, la técnica, quizás la máxima de experiencia, que permita extender responsabilidad penal a un hermano. Porque el hecho presunto, el hecho a probar, no es que Persiles Sánchez Paredes haya sido autor de tráfico ilícito de drogas, sino que como Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes cometió tráfico ilícito de drogas, Santos Orlando Sánchez Paredes también es autor de este delito en los términos del transporte internacional que hemos establecido. Este atestado policial no tiene utilidad. No tiene utilidad porque la investigación no implicó a Santos Orlando Sánchez Paredes. La policía, sin razón alguna, y verán en el contenido del atestado, hace una referencia a Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes. O sea, Santos Orlando Sánchez Paredes en el atestado no está implicado y Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes no está investigado. Es una referencia que se hace. El atestado policial, y reiteramos esto porque es prueba de cargo recurrente, atestados policiales, es un documento narrativo, no es un documento constitutivo. El atestado policial no es un documento constitutivo como un contrato, una sentencia. Es un documento narrativo. ¿Qué es lo que prueba el atestado policial? Lo que opina el investigador. Salvo que contenga pruebas preconstituidas, pericias, que no las tiene. Como es lógico, el atestado policial no generó un proceso penal contra Santos Orlando Sánchez Paredes. Y menos prueba el atestado de 1982, donde se menciona a Persiles Sánchez Paredes y no se investiga a Santos Orlando Sánchez Paredes, ese atestado no puede probar el transporte de droga desde el aeropuerto clandestino, la pista clandestina de Bayoba, al Rancho Luna, México. Fiscalía no ha probado su hecho base. Con ese atestado, Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes no es autor de tráfico ilícito de drogas, ni siquiera lo han investigado. No existe la regla, o perdón, la máxima de experiencia, porque no creo que esté pensando en alguna regla jurídica. No existe una máxima de experiencia que como el hermano está vinculado al tráfico ilícito de drogas, automáticamente el otro hermano también. Esto es responsabilidad, derecho penal por el hecho, no por el autor, menos por la familia. Esto de criminalizar familiares, ya lo vivimos con la justicia antiterrorista. Y los resultados fueron absolutamente incompatibles con los derechos humanos, la Constitución. ¿Cuántos parientes fueron condenados por ser parientes que obligó a que en el gobierno de Fujimori se tenga que reconocer la política de errores judiciales más grande de la historia? Porque esos famosos indultos extraordinarios de perdonar, entre comillas, a inocentes que eran reconocimientos de errores de víctimas de errores judiciales. Vayamos a otro, análisis indiciario del proceso penal, porque ese atestado policial son 3 documentos que nos propone acá la Fiscalía como prueba de cargo. Hay un proceso penal que fue consecuencia del atestado policial 2520702 Dinandro, del 31 de julio del 2002. Hay un parte policial 1340-1103, del 6 de noviembre del 2003. Y hay otro atestado policial 00111-2006, del 22 de noviembre del 2006. Un parte y 2 atestados, sino que la Fiscalía los trabaja en grupo. Por eso es que lo titulamos así, pero lo vamos a separar. Primero comencemos con el parte policial. Siempre análisis indiciario. Parte policial 1340-1103 Dinandro PNP, Divitit, DC, Depitit, SB, del 6 de noviembre del 2003. Elaborado por la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas. ¿Sobre qué versó? Resultados de investigación preliminar contra Lucio Tijero Guzmán y otros, por cierto, no nuestro defendido, derivado del proceso penal por TIP
contra Vladimiro Montesinos Torres. O sea, el proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres tuvo como antecedentes el parte y los dos atestados. Entonces comencemos con el parte, cuyo objeto es una investigación preliminar contra Lucio Tijero Guzmán y otros que no tienen que ver con el caso. ¿Cuál es el indicio? Si solo nos entregan un parte. Hemos debatido un parte, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior. En ningún momento se nos ha dicho, con este documento voy a construir este indicio. Este va a ser mi hecho base, esta es mi máxima de experiencia que planteo, y se incorpora y se debate. En todo caso que a mí me ha tocado intervenir de homicidio, siempre he logrado que tribunal y fiscalía trabajemos con la regla del MON, motivo, oportunidad y medio. Tiene que haber un motivo, tiene que haber una oportunidad y tiene que haber un medio. Pero acá la fiscalía no nos ha planteado eso, pese al auto de control. Por eso esta sesión he partido recordando el auto de control. Porque la fiscalía dice, son innumerables y no los puedo describir. Bueno, de este hecho base, la única posibilidad que hay es que Lucio Tijero Guzmán, por su vinculación con Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes y con Vladimiro Montesinos Torres, es autor de tráfico ilícito de drogas. Ese es el único hecho base, porque en esta parte policial, básicamente es Lucio Tijero Guzmán. Entonces, Lucio Tijero Guzmán, junto a Vladimiro Montesinos Torres, porque todo deriva del proceso de Vladimiro Montesinos Torres, y siempre mencionado Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, sería autor de ti. La regla o la máxima de la experiencia tampoco la proponen, que tendría que ser una máxima de experiencia de extensión. Ahora, de Lucio Tijero Guzmán hacia, perdón, que he dejado ahí hermano, no he debido dejar ahí responsabilidad penal a un hermano, pero acá es más, ya no es Persiles, es Lucio Tijero Guzmán en este parte. Entonces, alguna regla o alguna máxima de la experiencia que permite establecer que como Lucio Tijero Guzmán sería autor de tráfico ilícito de drogas por estar mencionado en ese parte, Santos Orlando Sánchez Paredes cometió el transporte de droga desde Bayóvar hacia el Rancho Luna, porque ese es el hecho presunto a probar, no otro acto. Este parte policial, señores miembros del tribunal, carece de conducencia o legalidad. Nuevamente choca con la prohibición de probar hechos que son objeto de cosa juzgada, porque les decía hace un momento, este parte deriva de la sentencia absoluta del proceso penal a Vladimiro Montesinos Torres, y algo que voy a trabajar más adelante. ¿Puede separarse el atestado del proceso? Porque acá, si ustedes ven la metodología, es agarrar una pieza. ¡Ah! Saco la disposición de formalización o no formalización. ¡Pa! Saco el atestado. Pero forma parte de un caso penal. Se puede aislar, lo dejo para un minuto, pero aquí, si la idea es Lucio Tijero es un traficante de drogas porque estuvo vinculado a Vladimiro Montesinos Torres, ese proceso, porque no es el parte estaba en la diligencia de investigación preliminar. Esa investigación preliminar generó un proceso, ese proceso terminó con una sentencia. Y la sentencia es absolutoria. 17 de septiembre del 2009. Se absuelve. Y la Corte Suprema, con ejecutoria del 27 de septiembre del 2010, declara no haber nulidad en la sentencia absolutoria. Entonces, a la sentencia absolutoria de Persiles Sánchez Paredes, agregamos ahora la sentencia absolutoria a Vladimiro Montesinos Torres. Entonces, con dos sentencias absolutorias que dicen no hay tráfico ilícito de drogas, ¿cómo la Fiscalía podría probar
y decirnos, ese parte no interesa cómo terminó el proceso. En ese parte hay una mención, y como hay una mención, es prueba de cargo para condenar. ¿Qué regla jurídico-procesal permitiría eso? Convencional en este caso, porque es la prohibición de cosa juzgada que es constitucional. Y el principio de legalidad, constantemente vulnerado, porque si lo que se quiere es traer información sobre Lucio Tijero es una fuente de prueba personal, y el parte policial no puede sustituir al testimonio de Lucio Enrique Tijero Guzmán, que, vuelvo a insistir, y por eso es grave, declaró en la investigación preliminar, declaró en la instrucción, fue ofrecido como testigo en el juicio y no declaró porque murió. Un caso de prueba anticipada sobreviniente. ¿Qué dice la ley? Lo voy a recordar en un segundo. Dice que se tiene que leer estas declaraciones o que se puede reemplazar por un par. ¿Qué dice la ley? Este parte policial no tiene utilidad probatoria. La investigación preliminar contra Lucio Tijero Guzmán y otros derivados del proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres. ¿Cómo concluyó? Como acabo de señalar, con una sentencia absolutoria. No hubo en este proceso penal ninguna fuente de información que justifique una revisión de copias para investigar a Lucio Tijero. Ninguna. Ni siquiera expedición de copias para que se investigue a Lucio Tijero como posible autor de tráfico ilícito de drogas. Y lo que tendría que probar, ese parte del 2003 tendría que probar la circunstancia agravante de la pena. Tráfico ilícito de drogas, 3 transportes de droga, 400 kilos de pasa básica de cocaína, 84-87, pista clandestina de Bayobar, Rancho Luna, Hidalgo, México. Fiscalía no prueba su hecho base. Ni Lucio Tijero era narcotraficante, ni Vladimiro Montesinos Torres era narcotraficante. No hay una regla jurídica, más allá de que no se puede extender la responsabilidad penal porque es individual, es derecho penal de autor, no hay regla jurídica que permita dejar sin efecto la cosa juzgada. Ese parte está prohibido de ser considerado prueba de cargo porque terminó con una sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria determina cómo se tienen que valorar todos los actuados de ese proceso. Y no hay regla jurídica que permita reemplazar un parte policial por un testimonio, en este caso de Lucio Tijero Guzmán. ¿Pudo probar la fiscalía su hecho presunto? ¿El transporte de drogas? No lo pudo probar. Por eso quizás trató de dejar la imputación del auto apertura de instrucción y mejor hablar en gaseoso, 3 décadas de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué cosa hay 3 décadas? No dice. Pero ese extremo no se puede tomar porque no está en el auto apertura de instrucción. Y hemos visto la vinculación que existe entre el auto apertura de instrucción y la acusación, porque eso dice el principio acusatorio. El principio más importante del Ministerio Público en juicio. Dentro de los 3 documentos policiales que salieron del caso de Montesinos, primero el parte, luego un atestado policial, que es el 001, 11-2006, Dinandro, PNP, EEI, PN02, del 22 de noviembre del 2006. También resultado del proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres, Lucio Enrique Tijero Guzmán y Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, derivado, bueno, ya repito, del proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres. O sea, este atestado policial fue contra Montesinos, Tijero y Persiles. Oralizado en la sesión 533 del 29 de septiembre de 2022. Nuevamente, ¿cuál es el indicio? ¿Cuál es el indicio? Ese atestado policial, ¿qué indicio de cargo ha generado?
¿Cuál de esa pluralidad de indicios que le impidió a la Fiscalía cumplir con el mandato de la sala? El hecho postulado, ¿cuál tendría que ser? Que Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes sería autor de tráfico ilícito de drogas por su vinculación a Vladimiro Montesinos Torres y Lucio Tijero Guzmán. Sin regla postulada, tendría que ser una máxima de experiencia. Y como ahí sí está Persiles Hermenegildo, una regla que permite extender la responsabilidad de Persiles Hermenegildo a Orlando Sánchez Paredes, ni siquiera en ese hecho, sino que permita demostrar que como Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes sería autor del hecho objeto de ese atestado, consecuentemente, por una razón que nunca se explicará, Santos Orlando Sánchez Paredes resulta autor de transportar droga, pasta básica de cocaína de Bayóvar a México, sin que se haya hecho una sola diligencia relacionada con Piura. Ninguna. Por eso al final van a haber cero. Ningún oficio, ningún testigo, ningún documento, menos una inspección. Este atestado tiene el mismo problema que el parte. El atestado pretende probar que Vladimiro Montesinos Torres es narcotraficante, que Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes es narcotraficante, y ambos tienen sentencias absolutorias, con efecto o calidad de cosa juzgada. Por tanto, eso es de imposible probarse. Está prohibido por la ley. No se pueden probar los hechos públicos, no se prueban los hechos notorios, no se prueban los hechos no controvertidos, no se prueban los hechos que son objeto de cosa juzgada. Y el principio de legalidad, que vuelve a tratar de reemplazar ahora un atestado policial con el testimonio de Lucio Enrique Tijero Guzmán. Así haya muerto, porque la ley habilita la prueba anticipada sobreviniente. Había 2 declaraciones en autos de Lucio Enrique Tijero Guzmán que no fueron utilizadas porque evidentemente no convenían a la tesis de la Fiscalía. Pero la regla probatoria no es un problema de conveniencia. Falta de utilidad. El atestado policial no es un documento constitutivo. El atestado policial no generó ni siquiera una investigación a Santos Orlando Sánchez Paredes, y el atestado no es prueba del hecho que se tiene que demostrar en el grado de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Ellos, Santos Orlando Sánchez Paredes, participó en el tráfico ilícito de drogas de México como transportando droga, y por tanto se generaron efectos y ganancias para lavar. Y el tercer documento policial, les dije un par y 2 atestados que derivan del proceso penal seguido contra Vladimiro Montesinos Torres. Este es el atestado policial 252-702, Dirandro PNP Ditit DD, del 31 de julio del 2002. ¿Quiénes fueron los investigados? Vladimiro Montesinos Torres, Lucio Enrique Tijero Guzmán y Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes. Todo esto derivó en un proceso penal solo contra Vladimiro Montesinos Torres. Documento que también fue oralizado en la sesión 531 del 27 de septiembre del 2022. Nuevamente, ¿cuál es el indicio? ¿Cuál es el indicio? Solo podría ser uno. Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas por estar vinculado a Vladimiro Montesinos Torres y Lucio Tijero Guzmán. Ese sería el hecho base. Sobre ese hecho base necesitaríamos una regla, en este caso jurídica, porque ya sabemos que tenemos 2 autos de sobreseimiento, 2 sentencias absolutorias que derrotar. Que tendría que haber una regla jurídica que permita derrotar, que permita probar contra la cosa juzgada. Más una máxima de la experiencia, porque no solo es derrotar la cosa juzgada, sino que como Persiles es narco, Orlando es narco. ¿Cómo extendemos esa responsabilidad? Y lo más importante, ¿cómo
Este caso contra Persiles, Vladimiro y Lucio Tijero Guzmán termina probando que Santos Orlando Sánchez Paredes transportó droga desde Bayóvar, Piura a el rancho Lunané. Y el mismo problema, la prohibición constitucional convencional de probar hechos que son objeto de cosa juzgada. ¿Cómo construir el hecho base? Vladimiro Montesinos Torres es traficante de drogas junto a Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, si hay sentencias absolutorias que fueron declaradas no haber nulidad por la Corte Suprema y que surten hasta el día de hoy, hasta este minuto, y surtirán efectos para siempre. Mi maestro José Antonio Santos Jiquizola decía que, contrario a lo que pensaba el común de la gente, el acto estatal más poderoso no venía del Ejecutivo, ni tampoco del Legislativo. Una ley se deroga, un acto del Ejecutivo es objeto de control, amparo, habeas corpus, etcétera, pero el acto estatal más poderoso es la sentencia de un juez, porque es el único que genera el efecto de cosa juzgada. Es inmutable, perpetuo. Se acabará este juicio y la sala sentenciará y Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes será inocente de tráfico ilícito de drogas. Y Vladimiro Montesinos Torres será inocente de tráfico ilícito de drogas. Entonces, ¿cómo ustedes construirían un indicio para decir, bueno, ellos son inocentes, tenemos que respetar la Constitución, son inocentes, pero Santos Orlando Sánchez Paredes, con esos documentos sí vamos a construir un indicio de cargo, es culpable? El atestado policial 252-72 Dirandro, PNP DITIT, del 31 de julio del 2002, carece de utilidad. Carece de utilidad porque el acto policial es un documento narrativo, que es algo que debo insistir. Cada documento se valora según su naturaleza, no es un documento constitutivo. Y esto lo señala claramente la teoría de la prueba al analizar los documentos. Pardo Iranzo me parece la autora más reconocida en prueba documental. Ella trabaja muy bien en la parte final la diferencia entre documento narrativo y documento constitutivo. No es la única, por cierto, pero es la más destacada. Entonces, el documento narrativo solo prueba lo que dice el autor. Los hechos a los que refiere el autor requieren otra probación, a diferencia del documento constitutivo que per se prueba lo que establece. Un contrato prueba un derecho y una obligación. Un contrato prueba una relación patrimonial, no necesitan nada más, porque el contrato es un documento constitutivo. Pero el informe de la Comisión de la Verdad, y los invito a ver todas las sentencias, el informe de la Comisión de la Verdad es un documento narrativo. El informe de la Comisión de la Verdad no prueba el conflicto armado interno. El informe de la Comisión de la Verdad no prueba los hechos que se le atribuyen a Sendero Luminoso o a la Fuerza Armada. Caso Chuchis, por ejemplo, la Ejecutoria Suprema. Debatí duramente la naturaleza jurídica del informe de la Comisión de la Verdad. Y lo que prueba es lo que los comisionados opinan sucedió. Las explicaciones de los comisionados sobre la defensa del Perú contra las organizaciones terroristas. Pero los hechos que contiene ese informe, eso no lo prueba el informe. Es un documento narrativo. Lo mismo es un atestado policial. A diferencia de las pruebas preconstituidas que contengan, obviamente. Levantamiento de cadáver, pericias toxicológicas, etc. Como es un caso vinculado a Vladimiro Montesinos Torres, no generó para Santos Orlando Sánchez Paredes ni una remisión de copias. Señor presidente, señor director de debates, yo juez superior, este caso de Montesinos, al ser absuelto, podrán imaginar, no generó ni una emisión de copias para investigar a Persiles, si es que estaba vivo en ese momento, o a Lucio Tijero, a nadie. Entonces, menos pues a Santos Orlando Sánchez Paredes, que no está ni mencionado. Entonces, ¿cómo resulta prueba de cargo de lo que es interesante? Una circunstancia agravante de la pena que justifica la pena de 22 años. 3 transportes de drogas, 400 kilos de pasta básica de cocaína, 84, 87 de
una pista clandestina de Bayova a el Rancho Luna para su procesamiento en clorhidrato y cocaína. Eso es lo que hay que probar en el grado de certeza de culpabilidad más allá de toda duda razonable. ¿Este atestado lo hace? No. La Fiscalía no prueba su hecho base. Ni Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, ni Vladimiro Montesinos Torres, ni Lucio Tijero Guzmán pueden ser autores de tráfico ilícito de drogas con ese atestado. No hay regla jurídica que permita dejar sin efecto la cosa juzgada de una sentencia absolutoria, tanto para Montesinos Torres como para Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes. Y no hay una regla jurídica que permita reemplazar ni un parte, ni un atestado. O sea, un documento no reemplaza un testimonio. Y sobre todo el testimonio de Lucio Tijero Guzmán, que no me cansaré de decir, está en el caso. 2 testimonios, uno en la preliminar, uno en instrucción. Y eso no se oralizó. No se oralizó. Vamos a recesar 5 minutos. Doctor. Gracias, señor director de debates. Señores miembros de esta superior sala penal, como conclusión, los 3 documentos que señalé al inicio, los 2 atestados policiales y el parte, los 3 derivan del proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres. Con los 3 se ha construido como indicio base, como hecho base, perdón, que Montesinos, Tijero y Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes eran traficantes de drogas para tratar de establecer como hecho presunto lo mismo respecto a mi defendido, pero hemos señalado que las sentencias absolutorias y su efecto de cosa juzgada impiden, es una de dos, o impiden la construcción del indicio de cargo o son contraindicios que la derrotan. Pero tiene que ser tomado desde la perspectiva de la defensa en uno de esos 2 puntos, porque la Fiscalía, con el atestado, con el parte, con 2 atestados y el parte, pretende construir prueba del delito de tráfico ilícito de drogas, de la circunstancia agravante de la pena. Análisis indiciario del parte 3302-2010 INANDRO. Por eso les decía, documentos policiales, documentos fiscales y documentos judiciales, que han sido separados de su caso penal. Este parte 3302-2010 INANDRO, PNP Divinets, de fecha 24 de febrero del 2010, elaborado por la División de Investigación Especiales de la Dirección de Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, oralizado en la sesión 530 del 26 de septiembre del 2022. Este parte tiene otra característica. Este parte es el que da origen a este caso. Si ustedes recuerdan, en la presentación en Palacio de Gobierno, hacen mención a un parte y señalan un parte, que la policía, la DINANDRO, había emitido un parte, ese parte había sido comunicado al fiscal Chávez Cotrina y el fiscal Chávez Cotrina había decidido abrir investigación preliminar. Esa fue la noticia. En este parte, que les pido verlo, este parte 3302-2010, por eso es del año 2010 que nace este caso, DINANDRO es el que le da origen a este caso. Por eso es que es el inicio de la investigación preliminar de este proceso penal. ¿Fruto de qué? De los actuados del caso Rancho Luna y los formularios de A6. O sea, este caso se originó con los actuados de México y con los formularios de A6. Nada más. Y eso motivó la apertura de la investigación preliminar. Contra 90 personas naturales y 100 y tantos personas jurídicas. ¿Tuvo razón de ser? ¿Qué nos ha traído al juicio los formularios de A6?
si estamos discutiendo que son documentos generales administrativos? ¿O qué nos traen los actuados de México? Que algunos son sentencias o resoluciones de una hoja. Eso evidentemente no fue examinado por la policía en ese parte. Quizás otro hubiera sido el destino. Oiga, no me traiga una hoja de un acta de 134, tráigame la 134. Aquí un elemento central de la prueba documental, de la verdadera prueba documental, y trabajo con Pardo Iranzo en este punto. La falta de conducencia o legalidad, ¿por qué? Porque no todo documento es prueba documental. No todo documento es prueba documental. Como ejemplo, el Código Procesal de 2004, algo que sí pondero mucho, tiene un artículo donde define qué documentos son prueba documental. Y no van a encontrar atestados. No van a encontrar partes. ¿Por qué? Porque un documento, para que sea prueba documental, tiene que respetar el requisito del extraneita. ¿En qué consiste el requisito del extraneita? El documento tiene que haber sido elaborado ajeno al proceso penal, así como el testigo tiene que ser ajeno al proceso penal para ser imparcial. El testigo no debe tener vinculación con las partes, su contacto es por lo que conoció. Los documentos tienen que ser elaborados al margen del proceso, no para el proceso, porque si son elaborados para el proceso, serán prueba documentada, serán documentos, pero no serán prueba documental. Virginia Pardo Iranzo, a la que he hecho referencia, sobre el extraneita señala un elemento esencial del documento que permite entender que no todo documento introducido al proceso penal es prueba documental. Esta requiere, la prueba documental, que sea ajeno al proceso, en el sentido que no haya sido formado en función de él. No es suficiente, por tanto, con su creación fuera del proceso, sino que además no debe haberse realizado en función de aquel. Insistimos en que si la fuente de prueba es un concepto ajeno e independiente al proceso, el documento como fuente de prueba debe ser una realidad ajena e independiente también al proceso penal. ¿Cómo pudiera documentar? En el juicio del expresidente Fujimori se dio este patrón y la sala correctamente aplicó la figura del extraneita. Acababa la audiencia, Cecilia Valenzuela, quien aprecio mucho, tenía su programa, evidentemente, como todos los prensa en ese momento, salvo La Razón, todo era contrario a Fujimori. Entonces, ¿qué hacía? En la noche, ella hacía un reportaje analizando lo sucedido en el juicio. Y todo lo que lograba en el juicio con mis interrogatorios, ella en la noche se lo traía abajo. Se lo daba al fiscal Avelino Guillén y el fiscal Avelino Guillén lo quería incorporar como prueba documental al otro día. Objeción. Este documento ha sido creado ex profeso. Primero, el reportaje es un documento. Este documento ha sido creado ex profeso para el proceso. Ha sido creado sobre la audiencia. No cumple con la estrategia, con la ajenidad. Inadmisible, 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 hasta que finalmente ya se aburrió y dejó de hacer eso. Mi buena amiga. Entonces, si este documento fue creado para iniciar el proceso, ¿cómo podría ser prueba documental? Decía el viejo Código de Procedimientos Penales del 40 en su versión original, el atestado es una denuncia. No pasa de ser una denuncia. Y además,
para la verdad que busca la sala y que solo va a conseguir a través de la prueba. Eugenio Florian, para dar importancia a la prueba, inspirado en Diógenes el Sabio y su lamparita, él dice que el juez está rodeado de la más absoluta oscuridad, que es el desconocimiento de los hechos que él no vivió. Y que en esa oscuridad solo tiene una pequeña luz, una luciérnaga. Y esa pequeña luz, esa luciérnaga, esa lámpara de Diógenes, es la prueba. Y la prueba le permite alcanzar una verdad producida en 1984, 85, 86, 87, 88, 89, 90, que los ha llevado a 1959 para reconstruir la historia económica de Santos Orlando Sánchez Paredes. La prueba. Pero la que es prueba. Si son indicios, reglas del indicio. Ya he remarcado que es un documento narrativo. Los documentos partes, atestados, no prueban los hechos que contienen, solo prueban las opiniones de su autor. Y lo más importante, que espero haber marcado desde el primer día, cuál es el hecho a probar en la circunstancia agravante de la pena. El transporte de drogas desde la pista clandestina de Bayóvar hacia México. Y si ustedes reconocen eso, señores miembros del tribunal, harán algo que no ha hecho ningún juez ni ningún fiscal a lo largo de todos estos años de proceso. Una sola pesquisa sobre este hecho, sobre esa pista clandestina en Bayóvar. Y eso que hemos trabajado hasta por gusto con otro aeropuerto, bueno, así un pequeño aeropuerto, ahí no pista clandestina, que es uno que existe en Tulco, en la mina. Ese sí hemos ido reiteradamente. Ese sí lo hemos súper analizado. ¿Por qué? La Fiscalía decidió enfrentar ese puente, ese aeropuerto. Pero el que era materia de imputación, que estaba en la denuncia, que estaba en el auto de apertura de instrucción, que estaba en el atestado policial tomo 4, solo el resumen, ni siquiera la declaración que ya hemos visto de Luis Tafur Mesón. Nada más. Saquen mentalmente esa declaración, no habrá mención de Bayóvar. No habrá mención. ¿Qué les digo? Pruebas, no habrá mención. Por eso es que estamos machacando si alguna de estas pruebas indiciarias logra demostrar la razón de ser del caso. Porque si no hay actividad criminal previa, ¿cuáles son las ganancias ilícitas? Y sobre todo, ¿qué justifica la pena de 22 años de cárcel? La falta del requisito de eficacia probatoria, y esto aplica a toda la documentación policial, es que como trabajamos ahora con indicios, los indicios tienen requisitos de eficacia probatoria que vimos en la sesión de ayer, requisitos de validez o existencia y requisitos de eficacia para establecer valor probatorio. Y un requisito de eficacia probatoria es que los varios indicios contingentes sean graves, concurrentes, concordantes y convergentes. Y acabamos de ver en el inicio de la sesión de hoy que cuando la sala manda, porque la sala no pide, la sala manda, levanta las observaciones, tienes que postular adecuadamente la prueba indiciaria, le dijeron, tantos son que no los podemos describir. Entonces, son contingentes, concurrentes, concordantes, convergentes. Quedémonos con este indicio nomás, que nacería supuestamente del parte 3302-2010. Imaginemos que pudiera constituir un indicio de la actividad criminal previa. Supongamos que cualquiera de los atestados, partes que hemos discutido, estamos equivocados y sí pueden constituir indicios sobre la actividad criminal previa. ¿Serían indicios contingentes o necesarios? No podría ser un indicio necesario porque el indicio necesario por sí solo prueba. Son indicios contingentes, donde se necesita la pluralidad de indicios.
y pluralidad de indicios o indicio contingente ¿sobre qué? Sobre la participación en tráfico ilícito de drogas de México por transporte de droga desde la pista, así le llama la policía, PAC, la pista de aterrizaje clandestino de Bayóvar al Rancho Luna. Actividad criminal previa que hay que demostrar con los indicios contingentes. ¿En qué estándar? Certeza o culpabilidad más allá de toda duda razonable. ¿Qué dice la sentencia plenaria casatoria 1/2017 sobre el estándar probatorio? En atención a lo expuesto para la condena de un delito de lavado de activos, como para cualquier otro, es necesario la convicción, más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos y racionales, de que concurran todos y cada uno de los elementos del delito y una actividad criminal previa e idónea para generar determinados activos. La sentencia plenaria casatoria 1/2017 exige probar en el estándar de culpable más allá de toda duda razonable la actividad criminal previa generadora de los activos, llámense efectos o ganancias ilícitas. Entonces el estándar probatorio, cuando la sala analice los formularios DA6, los actuados de México, los atestados y los partes, permiten alcanzar certeza, culpabilidad más allá de toda duda razonable de la actividad criminal previa, como exige la sentencia plenaria casatoria. No. ¿Dónde está que la actividad criminal previa se puede establecer medianamente? De repente, no sé, como sospecha reveladora, como sospecha suficiente. ¿Dónde decir se prueba con indicios contingentes es reducir el estándar probatorio? ¿Dónde aparece eso? Si la sentencia plenaria casatoria manda, porque una sentencia manda, la sentencia se ejecuta. ¿Dónde, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, la actividad criminal previa no tiene que ser demostrada en el estándar más alto, el único que justifica privar de la libertad a un ser humano? Porque tiene que ser culpable para encarcelarlo. Y no solo lo dice en la sentencia plenaria casatoria. He invocado, la sentencia, sentencia de casación 333/2012, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desde el 15 de octubre del 2013. Permítame ir de frente al considerando 11º. Es de precisar que analizado el material probatorio acopiado a los autos, este no resulta suficiente para probar con certeza la agravante referida al delito de tráfico ilícito de drogas. Ahí que los indicios que emergen de los autos no resultan suficientes para construir el juicio jurídico en grado de certeza respecto a la configuración del delito de tráfico ilícito de drogas como delito fuente, porque había una condena por delito fuente agravado por tráfico ilícito de drogas. ¿Y cuál era el hecho? Que habían encontrado dinero en una caja, en un compartimento secreto y nada más. Pero ¿cómo demostraban en el grado de certeza, terminología de aquella época, que ese dinero provenía del tráfico ilícito de drogas? Solo tenían un falso positivo, igualito que el atestado 116. Un falso positivo, un informe preliminar. No había pericia toxicológica. Entonces, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, en este caso, el estándar probatorio de la circunstancia agravante de la pena es de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable.
Y otra pregunta, ya establecí el estándar probatorio. Culpable más allá de toda duda razonable. Ahora, ¿tengo que probar la actividad criminal previa genérica o la actividad criminal previa concreta? Porque acá parece que la Fiscalía planteara en su teoría del caso que es la actividad criminal previa genérica, porque trata de picar, ¿no? Acá está mencionado como narcotraficante, acá está mencionado su hermano, entonces varias menciones sería su teoría, como aparece bastante mencionado, entonces es narcotraficante. Pero, ¿qué nos exige la ley? Porque acá hay una doble condición. Hay una doble condición. La actividad criminal previa como delito fuente y la actividad criminal previa como circunstancia agravante de la pena. El estándar ya lo tenemos claro, culpable más allá de toda duda razonable, eso dice la sentencia plenaria casatoria. Pero la pregunta es, ¿el mismo hecho que pruebo para el delito fuente es el mismo hecho que pruebo para la circunstancia agravante de la pena? ¿Es el mismo hecho que se repite? No. No. ¿Por qué? Porque como elemento del tipo penal, la actividad criminal previa es la genérica de tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque sostiene una pena de 8 a 15 años. Pero cuando digo tráfico ilícito de drogas, no solo como actividad criminal previa genérica, sino tráfico ilícito de drogas como circunstancia agravante de la pena, 25 a 35 años. Entonces ya no es la actividad criminal previa genérica, es la actividad criminal previa concreta. No puede ser el mismo hecho. El mismo hecho no puede servir para el delito fuente y el mismo hecho servir para la circunstancia agravante de la pena. ¿Por qué? Por la prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena del artículo 46 del Código Penal. Los elementos del tipo ya fueron considerados por el legislador para establecer el marco de pena abstracta. Los factores de determinación de la pena, esos son los del juez para fijar la pena concreta. Y el artículo 46 dice que los factores que van a ser agravantes o atenuantes de la pena no tienen que aparecer como elementos en el tipo penal. Porque lo que está en el tipo penal es para determinar la prueba abstracta. Lo que está en el tipo penal, lo que está en la ley es para el legislador. Lo que está en el caso es para el juez. Y el juez no establece la pena abstracta. El juez establece la pena concreta. Por eso es que hay la prohibición de doble valoración. Prohibición de doble valoración que prohíbe que el mismo hecho que sirve para la delito fuente sea el mismo hecho que sirve para la circunstancia agravante de la pena. Tiene que diferenciarse los hechos para no incurrir en la prohibición de doble valoración. Por eso es que sostenemos que la actividad criminal previa para el delito fuente es la genérica, pero para el agravante es la específica. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que lo que hay que demostrar en el grado de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable es que Santos Orlando Sánchez Paredes, con sus hermanos Persiles y Manuel Sánchez Paredes, entre 1985 y 1987, enviaron por lo menos 3 remesas por 400 kilos de pasta básica de cocaína a Segundo Simón Sánchez Paredes para su procesamiento en el Rancho Luna desde una pista clandestina de aterrizaje en Bayóvar, Piura. Ese hecho tiene que probarse en el grado de certeza y en actividad criminal previa concreta. Y tan es así que es concreta, señores miembros del tribunal, que esta descripción que es concreta está en la imputación. Está en la imputación. La imputación describe el hecho
con este nivel de concreción. 3 remesas, 400 kilos en este periodo de tiempo. Tiene que probarse el hecho. Culpable, más allá de toda duda razonable. Los formularios 5 o DA6, perdón, los documentos, los actuados de Rancho Luna, los partes, los atestados, las sentencias absolutorias, los autos de sobreseimiento definitivo. No sé cómo, pero tendrían que probar en el grado de certeza este primer elemento. Porque si no probamos la actividad criminal previa, ¿cómo establecemos las ganancias para lavarlas? Si hay que demostrar que ese es el paso 2, que Santos Orlando Sánchez Paredes trajo el dinero sucio. Lo trajo después de la muerte del segundo Simón Sánchez Paredes, a través del poder usado por su madre. Pero necesitamos la actividad criminal previa. Y la actividad criminal previa para nosotros no es lo que sucedió en México, porque así no nos acusan, sino por haber transportado droga. Eso es lo que se tiene que probar en el grado de certeza, para vincularnos, porque así está la acusación. Quizás es importante recordar cómo Yeshek define esta prohibición. La prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena significa que en la operación de dosimetría judicial no pueden emplearse ni como circunstancias atenuantes ni agravantes a los elementos del tipo penal. Y esto lo recoge nuestra jurisprudencia. Lamentablemente se me ha borrado mi resumen, luego lo incorporaré, pero donde aparece la jurisprudencia que recoge la definición de la doble valoración de la prueba, que dicho sea de paso está expresa en el artículo 46 del Código Penal. Otro atestado policial. Ahora es el 577 Dinandro, del 11 de julio de 2007, y siempre con su análisis indiciario. Ojalá logremos convicción en el tribunal que lo que tenemos que hacer es un análisis indiciario, no un análisis de prueba documental, sino un análisis indiciario. Porque es otra, una cosa es la prueba documental y otra es la prueba indiciaria, otras reglas de existencia, de valoración. Cada tipo probatorio tiene sus reglas. Se oralizó en la sesión 542 del 25 de octubre del 2022. Abundante es la documentación. La documentación es abundante, los indicios, no sé por qué lado son abundantes que no los encuentro. Pero ¿cuál sería el indicio? Tenemos que buscar aquel indicio. Este documento, este atestado, es por el caso de que se investigó a nivel preliminar, porque no llegó a proceso penal, sobre la cal y la hipótesis delictiva de tráfico de insumos químicos fiscalizados. Porque una empresa de un familiar, de un hijo de Wilmer Sánchez Paredes, de Fortucal, hizo una venta de cal. ¿Cuál sería el hecho base? Si se trata de un atestado vinculado al tráfico de insumos químicos fiscalizados. El hecho base solo puede ser uno. Santos Orlando Sánchez Paredes fue autor de tráfico de insumos químicos fiscalizados. Él fue investigado, fue uno de los investigados en ese caso, preliminarmente. La fiscalía tendría que postular, cosa que no ha hecho, una regla de la ciencia, de la técnica o la experiencia que ahora permita negar ya no el efecto de cosa juzgada a un auto de sobreseimiento, a una sentencia absolutoria. Ahora tendría que negar el efecto de cosa decidida, porque nos hablan del atestado,
pero no nos hablan cómo terminó la investigación. Y la investigación terminó con una disposición de no formalización de investigación preparatoria. Entonces, la Fiscalía nos tendría que proporcionar una regla jurídica que permita derrotar la cosa juzgada decidida. ¿Para qué? Para terminar estableciendo como hecho presunto que Santos Orlando Sánchez Paredes, como fue autor de tráfico de insumos químicos fiscalizados, también fue autor del transporte de droga de pasta básica de cocaína de Bayóvar a México. Ese sería el hecho presunto, ese sería el indicio completo que tendría que establecerse con este atestado 050707 Dirando. Como casi toda la prueba de cargo, problema de conducencia o legalidad, porque hay una prohibición de probar los hechos que son objeto de cosa decidida por disposición de no formalización de investigación preparatoria, por demostración la causa, porque la Fiscalía demostró que no se cometió el delito. Este no es una no formalización por insuficiencia de prueba, porque no se alcanza sospecha reveladora o causa probable. Acá fue porque se demostró, adelanto, con un equipo de peritos que nombró la Fiscalía de la Nación. Demostró algo que propuse, científico. ¿Cuánto oro han producido? Porque los lingotes de oro lo revisa, produce la SUNAT para que les devuelvan el beneficio. O sea, hay bastantes entidades. Era tanto, señores miembros de la sala, que para poder utilizar los insumos químicos, los insumos o productos químicos fiscalizados, ¿qué se necesita? El CERUS. ¿Quién emite el CERUS? El Ministerio del Interior. La procuradora es procuradora ¿de qué sector? Del Ministerio del Interior. Yo planteaba la regla de los actos propios. ¿Cómo el abogado va a sostener que hay tráfico de insumos químicos si su representado, que es el Ministerio, el Miniter, le da CERUS? Era evidente que este caso se tenía que archivar. Pero este caso, la no formalización para que haya la fuerza de la cosa decidida, la no formalización fue porque se demostró que no hubo un uso ilícito de la cal y que toda la cal se utilizó en el proceso de producción del oro. Y esto lo estableció la primera Fiscalía especializada en criminalidad organizada, primero la Fiscalía en lo penal a dedicación exclusiva de Cajamarca, luego la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de Lima y confirmó la segunda Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada de Lima. La cosa decidida es un derecho humano, igual que la cosa juzgada, porque la cosa decidida tiene como fundamento la prohibición de la persecución múltiple sucesiva por el mismo hecho. Su naturaleza es convencional. La cosa decidida, artículo 14, numeral 7 del Pacto Internacional, el artículo 8, numeral 4 del Pacto de San José, el artículo 139, numeral 13 de la Constitución. Este atestado, que más se debatía en la televisión, miren otra constante. ¿Qué dijo la Corte Suprema cuando se absolvió a Persiles Sánchez? ¿Qué dijo la Corte Suprema cuando el auto de sobreseimiento definitivo para las trazas? En cuarto poder debatía yo este atestado, porque había un mayor Toledo, creo que era, que se paseaba con el atestado por los canales. Resolución 005-2009 del 23 de octubre del 2009. La Fiscalía Provincial en lo penal a dedicación exclusiva por la Fiscalía de la Nación.
resolvió declarar no haber mérito para formular denuncia penal contra Santos Orlando Sánchez Paredes y otros por el delito de desvío de insumos químicos o productos fiscalizados o comercialización de materias primas o insumos químicos destinados a la elaboración ilegal. Esta resolución de archivo fue declarada nula por la Fiscalía Superior el 17 de febrero de 2011. La resolución se emitió el 3 de octubre del 2009. La Fiscalía Superior la declaró nula el 17 de febrero de 2011. El 2 de enero del 2012, ya la primera Fiscalía Provincial especializada en criminalidad organizada se aboca al conocimiento del caso por orden de la resolución de Fiscalía de la Nación del 11 de noviembre del 2011. O sea, acá el fiscal investigó porque lo dispuso el fiscal de la Nación. Y el 8 de junio del 2012, la primera Fiscalía Provincial especializada en criminalidad organizada vuelve a resolver no haber mérito a formalizar denuncia penal. Y en esta oportunidad, la Procuraduría va en queja a la segunda Fiscalía Superior especializada en crimen organizada, se declara infundada la queja. Por tanto, la disposición de no formalización de investigación preparatoria queda firme y genera el efecto de cosa decidida. ¿En qué se basó? Consolidado de los movimientos de IQPF. Conforme lo ya referido, la pericia contable oficial, repito, del equipo de peritos designados por el Ministerio Público, señala que del análisis de los comprobantes de pago y del registro de compras, con excepción de los proveedores cuya información no ha sido obtenida, se ha determinado que las adquisiciones de IQPF, insumos químicos por productos fiscalizados, realizados por la empresa en el periodo 1993 a 2000, corresponden íntegramente a los enajenados por los proveedores y han ingresado a los almacenes de ella. Asimismo, los IQPF adquiridos por la empresa durante el periodo 2001 al 30 de junio de 2007 fueron utilizados en el procesamiento y obtención de productos auríferos. El equipo de peritos contables oficiales concluye que, evaluadas técnicamente las existencias y o diferencias imputadas a Compañía Minéfara Aurífera Santa Rosa S.A. Comarsa en el mencionado atestado policial, queda plenamente evidenciado que los cargos carecen de sustento técnico. Los peritos contables oficiales del Ministerio Público, según acta de constatación del 23 de octubre del 2008, han verificado, teniendo a la vista la respectiva documentación, guías de remisión de los proveedores, transportistas y empresa minera, que los movimientos de ingresos de IQPF coinciden con los saldos verificados en los almacenes de la compañía minera. Los IQPF ingresaron a los almacenes, que las salidas de los almacenes de estos IQPF fueron utilizados en la producción y que las diferencias entre las existencias según Cardex con las existencias según registro de uso, de acuerdo a las conciliaciones realizadas, corresponden exclusivamente a defectos de registro contable. Las existencias de enmendaduras y correcciones a que se refiere el Departamento de Investigación Especializado, que pueden observarse en los certificados. Sin embargo, ellas no constituyen siquiera infracción administrativa, según el artículo 133 de la ley de la materia, y menos aún evidencian irregularidad o ilicitud alguna, estando a las conclusiones de los peritajes contables y metalúrgicos oficiales, porque vinieron contadores y vinieron ingenieros metalúrgicos para establecer si esto es el oro producido, cuánta cal se necesita, cuánta es la cal adquirida, para ver si calzaba o no. Era un tema matemático. Si sobraba cal, vaya con Dios para ver dónde se desvió, pero no sobraba ni un gramo de cal. Todo era producción de oro. Y estamos hablando de lo que dice la Fiscalía Superior.
Ya se iba descartando los delitos de asociación ilícita, porque fueron varios delitos de administración de justicia, para llegar a la conclusión, en el caso concreto, estamos ante una investigación en la cual se ha reunido profusa información y se han efectuado múltiples diligencias a fin de esclarecer los hechos en materia de imputación. Importantes actuaciones entre las que cabe resaltar la realización de las pericias contables y metalúrgicas, cuyo resultado obran en autos, elaboradas por un equipo de expertos en la materia, los que analizaron la diversa documentación existente sobre la actividad de las empresas involucradas. Y es por estas razones que se establece el archivo del caso, esto es la no formalización de investigación preparatoria, por que se probó el uso legítimo, legal, de toda la cal. Es más, la Fiscalía analizó la idoneidad de los peritos y estableció que no eran contadores, como decían ser, que no estaban habilitados para ejercer la contabilidad. Solo se dedicaron a pasear en la televisión y nada más. Y están los documentos, están las grabaciones hasta ahora de la época. Este atestado evidentemente no tiene ninguna utilidad, porque en el caso que pudiera superar la cosa decidida, ya hemos establecido que es un documento narrativo, no generó proceso penal contra Santos Orlando Sánchez Paredes, y lo que es importante, es prueba indiciaria para probar el hecho presunto del transporte de pasta básica desde la pista clandestina de Bayobar hacia México para ser procesado en el laboratorio del Rancho Luna. Un tema que es central. Lo seguimos mañana, doctor. Ya, correcto. Bien. Cerramos la sesión a la fecha. Mañana la sesión va a ser en horas de la mañana. Ahí depende de la hora. Veamos, doctor, veamos. Adecuemos el horario, porque... Es que a las 8:30 de la mañana yo tengo un procedimiento, me van a hacer unas tomografías en la clínica angloamericana, ¿no? 11:30, doctor. Trataré de estar, pero por favor tengan en cuenta esa situación, porque bueno, como uno lo anestesian a veces, entonces... Caramba. A las 12, doctor. Ya, ok, perfecto. Disculpe, doctor, ¿no se escuchó bien a las 12? 12, sí. Sí, tiene, por temas de salud, tiene que hacer un examen o el control del mal que estaba señalando. Bien, señor. Bien. Gracias. Buenas tardes. Continuamos entonces el día de mañana a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.